¿Qué tal? Hoy quisiera recordar a un pensador contemporáneo ruso, el doctor en filosofía Andrei Zubov, que tiene libros muy lindos acerca de la historia, de la prehistoria, de las religiones. Un hombre realmente erudito, un conocedor como pocos del mundo de la antigüedad. Y en uno de sus libros, él distingue, siguiendo a otros autores, no es algo que él haya inventado, que haya descubierto, entre razón y espíritu, que es una distinción importante, al menos en su visión del mundo, ¿no? Y él dice que el progreso, o la ley del progreso, es propio de la razón, pero no del espíritu, dice él. Él compara la razón y el espíritu como los dos movimientos del agua conocidos, ¿no? De las grandes masas de agua, que son la corriente, ¿no? Y la marea. La corriente, sobre todo en los ríos que bajan de la montaña, ¿no? Y llegan al mar, siempre avanza, ¿no? Es decir, hay un avance permanente del agua hasta que se aquieta en las aguas del mar. En cambio, la marea no siempre avanza, de hecho no avanza, sino que sube y baja, ¿no? Como vemos en el mar, ¿no? O en las costas, que la marea sube, acá en el Río de la Plata, ¿no? La marea sube y baja, sube y baja. Así, dice Zubov, es el espíritu. El espíritu no responde a la ley del progreso, sino que hay épocas de una espiritualidad más elevada y hay épocas de una espiritualidad menos elevada, más chata, ¿no? Inferior. En cambio, la razón siempre va de mejor en mejor, siempre va mejorando, ¿no? Por ejemplo, la razón científica. Obviamente, la ciencia del siglo XX es superior a la del siglo XIX, la del XIX y la del XVIII, y la del XXI será mejor que la del XX. O sea, en aspectos como, en particular, el aspecto científico, la dimensión científica, ¿no? Matemática, biología, física, química, tecnología, etc., siempre va a haber progreso. En cambio, eso no significa, dice Zubov, que la espiritualidad de una época posterior sea mejor a la espiritualidad o a la cultura propiamente, ¿no? Zubov habla también de civilización y cultura. La civilización en su en la terminología que él usa, ¿no? Porque estos términos también dependen de los autores, ¿no? La civilización responde también a la ley del progreso. En cambio, la cultura no. Por ejemplo, los ámbitos de la cultura, del espíritu, ¿no? que son, por ejemplo, el arte, ¿no? O sea, las esculturas de la antigüedad, o el arte de la antigüedad, o la arquitectura de la antigüedad grecolatina, son insuperables. Y de hecho, muchas de las obras de arte de hoy, en definitiva, se refieren a aquello, ¿no? Como su fuente, ¿no? Uno empieza a raspar un poco las obras de arte de la modernidad y ve que si es horrible, pertenece al autor. Y lo lindo que tiene es un plagio, entre comillas, de alguna obra antigua, ¿no? O sea, está siempre presente las normas estéticas de la antigüedad, lo mismo de la filosofía. O sea, Platón y Aristóteles no han sido superados,
ni por Kant, ni por Hegel, ni por Marx, mucho menos, ni por Heidegger. Y no hay que sorprenderse, no hay que sorprenderse. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la cultura no rige la ley del progreso. O piensen, por ejemplo, en un código moral superior al decálogo de Moisés. Moisés en 10 leyes fijó las normas morales para una sociedad feliz, en la medida de que es posible la felicidad en el mundo, ¿no? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no falso testimonio, ¿sí? Adorarás a Dios, en fin, y estas 10 normas que han sido legisladas hace miles de años no han sido superadas por ningún código posterior, ningún código moral posterior, ¿no? Me parece interesante, y esto es apenas una pequeña reflexión, ¿no? Porque el progresismo, precisamente, ¿no? Que es la forma mental en la que vivimos hoy, vive del mito del progreso, pero aplicado a todo, ¿no? Y en realidad la idea de progreso es justa cuando se aplica a lo racional, a la razón, que va mejorando, obviamente, ¿no? La razón científica va creciendo, obviamente, pero no el espíritu. El espíritu puede ser inferior a épocas posteriores que son decadentes, espiritualmente decadentes, en relación a épocas, y después vendrá una época mejor, ¿no? Si Dios quiere. Por eso lo que quería decir hoy es sencillamente eso, que la idea de progreso no se puede aplicar a todo lo humano, sino que es importante distinguir, como algunos autores hacen, entre civilización y cultura, entre razón y espíritu, y distinguir en esos dos ámbitos, digamos, de lo humano, disciplinas diversas, ¿no? O actividades diversas. Una es la contemplación espiritual, la filosofía, la teología, la mística, el arte, las grandes ramas del espíritu. Otra cosa es la tecnología, etc., que a su vez, dice Zuboff, tiene un carácter instrumental, ¿no? La razón es instrumental con respecto al espíritu. Por eso, en una época de decadencia espiritual y de gran progreso científico, ese progreso científico va a estar al servicio de la decadencia espiritual, ¿no? Es como un mono con navaja, como decimos en Argentina, ¿no? Es decir, un instrumento altamente filoso, altamente efectivo en manos de gente irracional, ¿no? Y este es el gran problema, cuando los medios son muy sofisticados, pero esos medios sofisticados están en manos de personas corruptas o inmorales, ¿no? Bien, esto es interesante. Zuboff lo dice en el contexto que él estudia mucho de la prehistoria. Ustedes saben que en el siglo XIX hubo un gran interés por la prehistoria. Era como Harry Potter, ¿no? Si los libros acerca de la prehistoria eran bestseller, porque bueno, el mundo ilustrado quería saber cómo había sido el hombre antes, ¿no? Hasta un tiempo anterior se consideraba que la historia se dividía en dos grandes periodos, ¿no? Antes del diluvio y después del diluvio, en relación al famoso diluvio universal. Después, con el siglo XIX y más en el siglo XX, pero ya en el siglo XIX, se entiende que la humanidad es mucho más antigua, muchísimo más antigua, ¿no? Y hay un gran interés de parte de la gente ilustrada de conocer al hombre prehistórico. Se escriben libros, mitad científicos, mitad de difusión, ¿no? Con elementos dudosos, etc. Pero lo importante es este interés que tiene en la época victoriana, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Por la prehistoria. Y es un interés válido, porque ustedes saben que la prehistoria ocupa, si dividimos
la historia de la humanidad en un día de 24 horas, la historia ocuparía los últimos minutos, ¿no? Es casi todo prehistoria y casi todo paleolítico. El paleolítico ocupa el 99% de la prehistoria, después viene el neolítico, ¿no? O sea, la humanidad en las 23 y media horas de su existencia vivió en un estado del paleolítico, era paleolítica, ¿no? Y al final, los últimos minutos, a mí sinceramente me impresiona mucho este hecho y me pregunto mucho también como cristiano acerca de la redención de Cristo, ¿no? En esta amplitud enorme, ¿no? Casi infinita de miles y no sé de cuántos millones de años, ¿no? De la existencia de la raza humana. Me parece un tema que a mí personalmente me inquieta y me atrae muchísimo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se cree habitualmente que el hombre del Paleolítico era un bruto, era una especie de mono, como los hermanos Macana, no sé si se acuerdan los hermanos Macana, que se pegaban palos en la cabeza, ¿no? Pero no eran así. No sabemos en realidad cómo eran, la verdad que es esa. No sabemos cómo eran. Pero no necesariamente eran brutos. Eran obviamente muy simples, muy primitivos, pero no necesariamente eran brutos o asesinos o inmorales, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por lo que estoy diciendo. Porque hay que distinguir estas dos dimensiones de la vida humana, que es la racional y la espiritual. Puede ser que estos hombres, teniendo muy poco desarrollo racional, y por lo tanto científico, tecnológico, etcétera, hasta cosas elementales como el habla o qué sé yo, hayan sido hombres de un espíritu relativamente elevado, en la medida de que eso es posible, ¿no? A menos que hayan cumplido con las normas elementales de la moral. Por ejemplo, no matar, cosa que nosotros no hacemos, no cumplimos. Es decir, hemos legalizado el aborto, por ejemplo, ¿no? Que no es otra cosa que un asesinato, por ejemplo, ¿no? Ni qué decir de los genocidios del siglo XX, etcétera. Vale decir que todo el progreso científico no ha dado como fruto un hombre mejor, espiritualmente mejor. Se conserva detrás de toda esa sofisticación tecnológica un alma brutal, ¿no? Realmente egoísta y cruel. Y puede ser que en la prehistoria los hombres no podían ni siquiera hablar, aunque probablemente hablaran, ¿no? Es otro tema. Y sin embargo, bueno, no necesariamente eran brutales, ¿no? Bien, me parece interesante esta distinción de Zuboff. Aparte, es un hombre realmente que hace mucho bien, un hombre absolutamente humilde, a pesar de su erudición enorme. Que bueno, lamentablemente, obviamente, no hay ningún libro del traducido al español, pero vale la pena menos recordarlo como un grande, ¿no? De nuestra época. Y recordar también, y usar también, me parece a mí, esta distinción tan importante entre civilización y cultura, o entre razón y espíritu. Bueno, que tengan un muy buen día.